abandono de la educación, la salud pública, y por lo tanto nosotros nuestro planteamiento es que a partir del cambio de la Constitución debe ser establecido como derechos fundamentales. Este es un rol importante, determinante que en nuestro país dejaron estos gobernantes por lo menos estas 3 décadas. Y otro problema grave es el tema, la pandemia de la corrupción. La corrupción es el flagelo más grave que nos ataca a la sociedad peruana, ¿no? Y esto ocurre, los efectos de esta pandemia de corrupción ha frenado y ha dejado de lado, por ejemplo, todo el progreso que tiene que ver, por ejemplo, el agro, la ganadería, el turismo, donde debe haber. Bueno, un problema de comunicación tenemos en estos momentos con el candidato José Vega, que como nos ha mencionado se encuentra en Huánuco. A ver, restableciendo la comunicación o intentando mejorar la comunicación, aunque eso se escapa de nuestras manos porque es un tema básicamente de la conectividad. Señor Vega, cuando usted se va al interior del país, si nos logra escuchar bien, señor José Vega. Bueno, complicadísimo la comunicación. En controles, por favor, me indiquen qué es lo que podemos hacer en estos momentos para que podamos continuar llevando adelante esta entrevista con el candidato presidencial de Unión por el Perú, José Vega Antonio, que se encuentra en Huánuco. Vamos a la pausa brevemente y consideramos que vamos a poder superar este impasse técnico de la cual nos vuelve víctimas de la tecnología de Internet que tenemos en el país. Regresamos. Bien, mejorada, retomada la comunicación con José Vega, candidato presidencial de Unión por el Perú. Señor Vega, bueno, usted acaba de ver, acaba de ser víctima de la tecnología del Internet que tenemos en estos momentos. La brecha digital en el país es gigantesca. Hay poblaciones que, aunque sean capital de ciudad o de provincia o de región, padecen con el tema de conectividad. Y en estos tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta que es fundamental que podamos mejorar por el tema educativo y por el tema comercial propiamente dicho. ¿Usted tiene alguna idea, alguna propuesta, una idea base, fuerza sobre lo que podría hacerse en el tema de conectividad de Internet en el país? No, yo creo que tiene que el gobierno priorizar la conectividad a nivel nacional. O sea, no es posible que hablemos, por ejemplo, que la educación sea sobre la base del uso de Internet cuando no tienen conectividad y no tienen, pues justamente hoy día estamos viendo las fallas que inclusive en las propias capitales. Este es un tema que tiene que priorizarse para garantizar una educación de calidad para todos. Por lo demás también, esto genera pues, que recursos públicos que deben destinarse a estos proyectos importantes se van por el caño de la corrupción. Y la corrupción para nosotros, para frenar y parar la corrupción, para muchos dicen muy radical la propuesta nuestra, es que el artículo 140 lo incluyamos a todos los presidentes corruptos, gobernadores, alcaldes, por traición a la patria para aplicar la pena de muerte. Esta propuesta nuestra no solo es que hoy día seamos los que estemos inventando o creando esta propuesta, lo tienen grandes potencias como Japón, lo tiene Estados Unidos, la China, Singapur y muchos países del mundo. En nuestro país este flagelo grave de la pandemia de la corrupción ha generado graves problemas de desatención, de postergación al problema de salud pública. La salud pública hoy día con la pandemia ha sido desnudada, que está quedado en estado de emergencia. Todos los hospitales no tienen implementación ni de camas UCI, falta plantas de oxígeno, faltan más médicos, especialistas, y por esa razón que miles de compatriotas han podido fallecer por esta COVID-19, esta pandemia grave que nos ha afectado. Y por cierto, los gobiernos, ni Vizcarra, este presidente vacado, vacunado, procesado por corrupción, quien tuve la responsabilidad de encabezar su vacancia, hoy día me van dando la razón, la historia del tiempo, y aquellos que me llamaron golpistas, como Johnny Lescano, y otros, por cierto, hoy día deben repensar qué van a justificar al pueblo, porque si en nuestro país vamos a ser cómplices, vamos a avalar a los corruptos, y de esta manera vamos a
frenar la lucha contra la corrupción, no dice mucho de quienes aspiran a ser mandatarios. Para nosotros la lucha Ya, pero frontal contra la corrupción antes es de entrar al tema determinante. Vizcarra, porque la verdad que hay mucho que comentar, porque este miércoles 17 a las 9:30 de la mañana es audiencia de requerimiento de prisión preventiva de 18 meses que está pidiendo en estos momentos la Fiscalía a cargo del fiscal Germán Juárez. Pero yo le quiero preguntar una propuesta más. Usted ha mencionado la muerte es producto de la pandemia que se han registrado en el país. Sin embargo, para muchas de esas personas se contagiaron intentando llevar algo de dinero a su casa para que puedan mantenerse, para que puedan comer, porque el empleo ha sido bastante golpeado. ¿Cómo generar, recuperar o superar los niveles de empleabilidad en el país en los siguientes 5 años? ¿Cuál es su estrategia, su propuesta como candidato presidencial? Y además para que pueda desterrarse la informalidad, que es otro fuerte flagelo que atravesamos económicamente en el Perú. Bueno, la primera tarea inmediatamente después de julio es reactivar la economía, pero dirigida a los pequeños y medianos empresarios, a los comerciantes, donde se genera empleo. Y también el sector, por ejemplo, que está abandonado, necesario créditos de largo aliento para el sector agrario, la ganadería y también promover turismo en nuestro país. Yo creo que son los sectores fundamentales donde se puede nuevamente generar empleo. Hoy día hay más de 9 millones de desempleados producto de esta pandemia, pero estos trabajadores han perdido el sector pequeño, mediano empresario y las MIPES. Entonces, el gobierno de Vizcarra generó la reactivación económica para el grupo de poder, para los banqueros, ¿Ya? para la COFIEP, para los grupos mediáticos monopolios encabezados por Graya Miroxal, Comercio y otros, que son un monopolio, pero no destinó a estos sectores muy importantes de emprendedores que han generado trabajo, empleo y que han sido un sector importante de la actividad económica de nuestro país por años. Y por eso que es importante como gobierno dirigir créditos, reactiva Perú a este sector importante de emprendedores de nuestra patria, porque de otra manera creemos que no va a ser posible salir adelante en nuestro país. Y lo otro es que también tenemos el problema de la informalidad. Creo que el emprendimiento debe también tener un incentivo de parte del gobierno, de darles un plazo de 1 año, 2 años de incentivo tributario, de no cobrarles hasta se formalicen, y la SUNAT debe hacer un seguimiento orientando, educando, formando estos sectores para poder tener en el futuro ciudadanos que han podido consolidarse en 1 año de gracia y de esta manera poder seguir contribuyendo y ampliar el ingreso fiscal tributario al tesoro del Estado. Porque de otra manera, simplemente con la persecución y con la situación de volverse enemigo de los emprendedores, por supuesto que no va a ser posible generar más empleo en nuestro país. Porque de otra manera, en nuestro país, grandes empresas como la Telefónica, que acaba de ser realmente por este tribunal que hace una razón infame, Perdonado, haberle regalado 729 millones, si esto de la Constitución ya hubiéramos logrado el cambio, que sean procesados por traición a la patria, irían a la pena de muerte, porque no es posible regalar a una entidad como la Telefónica que debe millones, encima los jueces, estos miembros del tribunal, realmente le exoneran del pago, le regalan 729 millones de soles. Eso es gravísimo, es traición a la patria. Y por lo tanto, muchos deben más de 10.000 millones de soles a esta gran empresa minera, banqueros. El señor López Aliago, vicepresidente de candidato, debe millones, más de 28 millones de soles y tiene otras deudas, tiene antecedentes negativos. Por cierto, eso no dice bien de que aspiran a ser el mandatario y que represente, encarna a la nación. Ya estamos cansados. Si quienes les gusta la plata, aman la plata, que sigan el negocio, sigan la empresa, porque la tarea política, que no es una profesión, una vocación, pasión para servir, esa es la tarea de quienes tienen este doble apostolado. Pero quien le gusta ahora, la plata, señor los Vega, monopolios que se entramos dedican a su negocio, pero no esta actividad política. ahora, antes que nos vence el tiempo, hablemos del tema Vizcarra. Lo que se conoce es que la Fiscalía encontró suficientes elementos para que se pueda pedir la prisión preventiva porque consideran que hay graves indicios de que realmente el señor Vizcarra pidió coima por el tema Lomas de Hilo, por el tema del el hospital de Moquegua, a empresas como Brainsa y como ITSA. Ya se sabe toda esa trama de corrupción. Cuando él pidió la coima, ni siquiera lo ofrecieron. Él se fue, tocó la puerta y pidió la coima para que se le entregasen según testimonios claves que se habían proporcionado ante la Fiscalía. ¿Usted considera que el Poder Judicial va a dar la prisión preventiva o es que va a priorizar el aspecto del arraigo domiciliario, el tema además de la obstrucción a la justicia, con el allanamiento que está mostrando, según dice el señor Martín Vizcarra, la investigación? ¿Cree usted que no hay peligro de fuga o sí hay peligro de fuga sobre Martín Vizcarra?
No, yo considero que ya era tiempo que el Ministerio Público y Poder Judicial actúe, porque si esta persona tiene colaboradores, testigos corroborados de todo lo que ha significado estas coimas dirigidas que él mismo encabezó para pedir las coimas, considero en nuestro país hay que poner coto y freno, y creo que darán muestras claras que en nuestro país la justicia tiene también la decisión de luchar frontal y directamente, además, contra quienes manejan recursos públicos y encarnaron la nación en algún momento, porque con la vacancia que encabecé perdió esa función de encarnar la nación. Pero ahora considero que este señor puede torcer la voluntad de la justicia, puede intervenir, puede de alguna entorpecer la función de la justicia, y creemos que, de verdad, este accionar va a ser importante para finalmente lograr pruebas fundamentales necesarias para poder condenar o sentenciarlo. Pero bueno, ahora a Martín Vizcarra se le escucha decir el mismo argumento que Keiko Fujimori, que Ollantumala, que es un perseguido político, que está siendo perseguido por sus enemigos políticos, que el Congreso está haciendo uso y abuso de su poder, que están intentando dejar sin efecto su candidatura, que lo único que quiere el fiscal Germán Juárez Atoche es afectar su candidatura, porque según Vizcarra, el mismo Germán Juárez Atoche sabe perfectamente que sobre él no hay mayor prueba que lo vincule a actos de corrupción. Bueno, todos sabemos la artimaña de todos los presidentes, que el recurso es negar, mentir. Estos son los psicópatas sociales que han hecho tanto daño al país. El país no tiene remordimiento por los daños que han generado, y fundamentalmente este psicópata de Martín Vizcarra ha generado miles de muertes por no contratar más médicos, plantas de oxígeno, haber contratado plantas de oxígeno, camas UCI, y también no haber comprado las vacunas que han podido evitar continuar con lo que ha representado las muertes en el país. Países vecinos ya tienen gran importante parte de la población de sus pobladores ya vacunados. En nuestro país hemos comprado las vacunas más caras, ¿no? Y que además ahora un estudio de la Universidad Cayetano Heredia diría solo 33% de eficiencia, y esto sería aún más grave, porque sería un genocidio lo que estarían haciendo gobiernos de Sagasti y del mismo modo de Vizcarra, porque Sagasti ha sido el puente, la continuidad con la ministra de la adquisición de estas vacunas, las más caras y ahora sin mayor eficacia. Y por cierto, hay una responsabilidad en ese terreno: cómo permitir que en nuestro país esta clase de personas aquí, que hay que darle ejemplar sanción y ante la justicia, y creemos que ahora esta medida nos va dando la razón a quienes lo vacamos y quienes nos acusaron de que éramos golpistas, como el señor Johnny Lescano. Ahora tiene que dar cuenta al país. ¿Cómo pueden ellos blindar? ¿Cómo pueden ser cómplices de gobiernos corruptos, presidentes procesados por coima, por haber robado recursos públicos? Van a defenderlos y pretender de esa manera desnaturalizar la lucha que emprendemos quienes creemos que hay que cerrar las filas para emprender, desterrar todo acto de corrupción en nuestro país. Eso es gravísimo en nuestro país. Bien, señor José Vega, por favor, brevemente dirígese a la población. Queremos escuchar su parte final a la gente, y ya más allá del comentario político y su propuesta, que lo logramos un poco entender más, para que reitere su candidatura con miras al próximo 11 de abril. Sí, nosotros como Frente Patriótico, Unión por el Perú y Movimiento Obras, patriotas unidos para lograr enfrentar este grave problema que representa la corrupción, la pobreza, la desigualdad, este grave problema que tiene que ver con el abandono de los pueblos porque no tienen crédito, no tienen atención, no tienen salud, no tienen educación. Consideramos la unidad más amplia con el sector de la población que vive los efectos de este modelo neoliberal, de este modelo que realmente ha generado la exclusión de muchos sectores de nuestro país. Creemos el momento del cambio ha llegado, es el momento de tomar conciencia y no equivocarnos, porque esta oportunidad sería gravísimo que la población se equivoque y pueda votar por un señor López Aliaga que debe más de 28.000 millones de soles y debe además, tiene procesos, él recurre al Poder Judicial para evadir los impuestos que debe, o el señor Johnny Lescano, que tiene que explicar al país por qué es que él avala un vizcarrismo, un gobierno corrupto, que eso no da buenas señales para lo que representa la confianza del pueblo y poder gobernar, y o sea, gobierno de acción popular. Y por lo tanto, consideramos, compatriotas, mis queridos patriotas, confiar en un proyecto patriótico, nacionalista revolucionario que encabezamos Santana Humala, José Vega y Ricardo Belmo. Acá necesitamos la unidad de los patriotas para enfrentarnos a los antipatriotas
y a los que han traicionado a nuestro país. Bien. Hay que tener mucho cuidado y les pido votar por las 2 veces y marcar los números de preferencia para Lima. Y en Lima tenemos un candidato como Ricardo Belmo, que debe ser el próximo presidente del Congreso, y para eso necesitamos lograr la mayoría del Parlamento para evitar estos grupos de poder que quisieron promover a este Vizcarra vacunado, vacado y procesado por coimas, que pretende ser una de las personas que llegue a la presidencia del Congreso. Sería gravísimo para nuestro país. Está Ricardo Belmo con una carta de hombre honorable, decente, un hombre que ha hecho gestión en Lima y que todo el mundo lo conoce. Esperamos el apoyo para lograr, los patriotas, tener una bancada, lo necesario suficientemente para lograr confluir con otras fuerzas democráticas y lograr la presidencia del Congreso con Ricardo Belmo para lograr grandes cambios que requieren Bien, José Vega. el país. Muchísimas gracias por la comunicación alcanzada para Vescable. Éxitos en su campaña. Aún quedan unas semanas para que pueda justamente seguir recorriendo el país. Vamos